del mensaje, también desde allí damos gracias a Dios por ese avance, también que era algo que teníamos pendiente, y si Dios quiere, también arreglaremos el tema del vídeo, que no solamente habrá audio, sino habrá vídeo también. Así que eso es algo positivo. Muy bien, pues vamos a orar y comenzaremos con el culto, con la predicación de esta mañana. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por un día más que tú nos otorgas, un día más que tú nos das de vida. Te doy muchas gracias porque podemos estar en este lugar para aprender más, Señor, de tu palabra, para aprender más de ti. Y no solamente aprenderlo mentalmente, sino poder interiorizar y ponerlo en práctica, Señor, en nuestras vidas. Queremos pedirte que tú nos ayudes en esta vida que tenemos por delante, en esta vida que tú nos has puesto, a no perder de vista, Señor, que eres tú quien obra las cosas que ocurren en nuestra vida. Y te doy gracias, Padre, porque podemos estar confiados en ti, podemos estar confiados en que tú sabes, podemos estar confiados en que tú ordenas cada una de las cosas. Quiero pedirte, pues, que tú nos bendigas ahora en esta mañana al mirar este sexto punto de esta serie que estamos mirando. Te doy gracias porque tú nos das estos pilares en tu palabra acerca de la iglesia que quieres que seamos. Quiero pedirte, pues, que tú nos bendigas ahora en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues estamos mirando la serie Prócesis, ¿vale? Y tenemos algunas personas que nos están visitando, que ya los conocemos un poquito, pero vamos a recordar un poquito qué es esta palabra prócesis. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién está mirando rápidamente sus notas? A ver, un plan o un propósito o una idea, como una instrucción, y estuvimos hablando la primera vez de todos en cuanto a lo que un arquitecto usa cuando va a construir un edificio y utiliza unos planos, ¿verdad? Coge unos planos y dice, oye, mira, voy a hacer esta casa conforme a estos planos. Normalmente es lo que hacen, ¿verdad? Un arquitecto no dice, venga, vamos a construir y tú empiezas por ahí y tú empiezas por allí y a ver qué pasa. Creo que así no funcionan las cosas, ¿verdad? ¿Sí o no? Señores arquitectos. ¿Sí o no? No, ¿verdad? No. Y de hecho, mucho trabajo va en la planificación antes de que nadie ponga ningún tocho. O en mi caso, ningún trozo de madera. No se coge y dice, ay, pues mira, empezamos por aquí y a ver qué pasa. No sé tú, pero yo he hecho algunas cosas así y no salen bien, ¿verdad? Coge, pues no sé, pues ponemos esto aquí y la clavamos aquí 4 cosas y eso dura, como se dice, ¿no? Un telediario. ¿No? Es que no dura nada, porque se desmonta, porque se cae. Por lo tanto, tiene que haber una planificación. Y cuando planeas las cosas y las planificas, incluso haces dibujitos, ¿verdad? A mí no se me dan bien esto de los dibujitos, pero hay gente que, enseguida te hace un esquema y dices, así va a quedar. Y bueno, a veces queda así, a veces no. Pero bueno, eso es otro tema. Pero el plan está ahí, la idea está ahí. Y Pablo dice, quiero que sigas ese plan, esa idea que yo tengo para la iglesia. Y lo que nos pasa muchas veces es que, pues un poco, vamos así y no tenemos esa idea de la iglesia que Dios quiere. No la iglesia que a nosotros nos guste, no es la iglesia que a nosotros nos sentamos cómodos, sino la iglesia que Dios quiere. Y por eso, algunas de estas predicaciones nos pinchan más que otras, ¿verdad? Algunas predicaciones no nos gustan tanto, gustar en el sentido egoísta, ¿no? Porque son cosas que nos cuestan más. Y son cosas que quizás nos duelen más nuestro ego al decir, oye, pues mira, tendríamos que estar haciendo esto más, o tendríamos que estar haciendo esto de una forma más consistente. Y hay tantas actividades que rodean la iglesia, tantas cosas que
comúnmente estamos haciendo. Y muchas veces nos olvidamos de por qué existimos como iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito que Cristo dio para que la iglesia existiera? Y ya sé que en última instancia, o en primera, depende de cómo lo veas, es para dar gloria a Dios, ¿no? Eso es la mentalidad que tenemos. Y es correcta. Tenemos que dar gloria a Dios, pero es el cómo y en el qué estamos haciendo si damos gloria a Dios. Y en esta mañana quiero hablar acerca de que debemos ser una iglesia que evangeliza. Una iglesia que no se queda en estas paredes y se queda con manos cruzadas esperando a ver cuándo entra alguien. Y mira que nuestra entrada es bonita y va a ser más bonita todavía cuando acabemos ya, pongamos los bancos y pintemos y compremos un letrero nuevo. Y nos quedamos aquí esperando de que de alguna forma la áurea de nuestra santidad atraiga a las personas del barrio. Que pasen como si fuera una pastelería y digan, ¡buah! Quiero entrar ahí dentro. ¿Sabéis qué? No va a pasar. No porque no volamos bien, sino porque el mandato no es quédate y haz discípulos. ¿Qué es? Id. Es id. Los miembros de la Iglesia a veces nos preguntamos si simplemente deberíamos dejar el evangelismo a los profesionales, a aquellos que tienen el don, ¿no? A los que se les da bien, a los que lo hacen de forma natural. Tú vas con Joaquín López, ¿no? Lo he mencionado en alguna otra ocasión, y es que él rebosa de evangelismo y te da vergüenza incluso. Mira, que a mí me gusta también, pero es como, bueno, Joaquín, ya déjalo en paz. No, este. Y cuando tenía el sobre de la esperanza, es que el sobre de la esperanza le salía por todas partes. Si los que no conocéis el sobre de la esperanza, era algo que Joaquín se inventó, que era un sobre que tenía dentro un tratado, tenía un evangelio de Juan, tenía como varias cosas así de literatura, y entonces el sobre de la esperanza lo metían en los buzones, y Mataró estaba lleno del sobre de esperanza. Estupendo. Pero debemos relegar y simplemente decir, mira, ¿sabes qué? A mí eso se me da bien. Yo no tengo el llamado del evangelista, con lo cual ocúpate tú. Y esto, hermanos, os puede pasar, me puede pasar, pero es que yo he oído a pastores, a personas que supuestamente serían personas que están dispuestos a dar. Decir, no, nosotros tenemos a un hermano encargado de eso. ¿Cómo tienes un hermano encargado de eso? Sí, él lo hace todo, él ya se ocupa él. ¿A vosotros nos huele raro eso? Nos tendría que a todos ofender eso. Decir, perdona, no directamente, ¿no? Pero, oye, esto es nuestro, esto es mío. Entonces, ¿debe cada cristiano evangelizar? La respuesta de las Escrituras es un sí rotundo. Pero muchas veces nos encontramos con dos razones principales que muchas personas, quizás tú mismo has utilizado en el pasado, para decir, no, yo no creo que los cristianos deberían evangelizar. La primera es que la Gran Comisión, como se entiende, se dio a los apóstoles, ¿no? Y entonces, yo no soy apóstol, ¿no? Entonces, pues no se me aplica a mí. No sé si habéis oído ese argumento. ¿Lo habéis oído alguna vez o no? ¿Sí? ¿No? Bueno, hay personas que luego dicen, ¿no? Dicen, bueno, pues es que eso se dio a los apóstoles. Y eso era
solamente para ellos, y fueron los 12 apóstoles y cogieron y ellos se fueron a todas partes y evangelizaron. Bien, pues si miras un segundito, ves a Mateo, capítulo 28, que es uno de los puntos donde encontramos estas palabras. Mateo capítulo 28. Y vamos a leer desde el versículo 16, dice, mas los 11 discípulos, estoy en el capítulo 28 de Mateo, versículo 16, mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había señalado, y cuando le vieron, le adoraron, mas algunos tuvieron duda. Acercándose entonces Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo sobre la tierra. Id pues y haced discípulos enseñando todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí que estoy yo con vosotros siempre hasta la consumación del siglo. Entonces, vemos aquí que dice, id pues y haced discípulos entre todas las naciones. Y decimos, bueno, pero eso se dijo a los apóstoles. Y entonces eso no se me aplica a mí. Un hermano se llama D.A. Carson, señala que la Gran Comisión no registra a Jesús diciéndole a los apóstoles que debemos enseñarles a que guarden todas las cosas que os he mandado, a excepción de este mandamiento de hacer discípulos. Lo vuelvo a repetir, ¿vale? Jesús no dijo que tenéis que hacer todo lo que os he dicho, con excepción de esto de hacer discípulos. Esto no. No lo dijo Jesús. Dijo, hacer y decirles, enseñarles todo lo que yo os he dicho, incluido lo que acabo de decir. Entonces, Jesús les dice, tenéis que ir a predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura, a toda persona. A este también. Me resultó muy curioso que este miércoles no, el otro tampoco, sí, fue el anterior. Estaba en el mercadillo y estaba hablando con personas y de repente se me acerca la señora que tiene una parada de zapatos, pensé en ti, Jaume, tenía una parada de zapatos y se me acercó y dice, perdona, ¿qué estás haciendo? Digo, pues mira, es que, claro, es muy raro que te vengan a preguntarte qué estás haciendo porque normalmente soy yo el que estoy hablando con los demás, ¿no? Y se me viene y se me acerca y dice, ¿qué estás haciendo? Digo, pues mira, que soy cristiano evangélico y simplemente estoy aquí hablando con las personas que quieran parar para hablar conmigo. Digo, ¿por qué? Claro, quiero saber por qué me estás preguntando tú, ¿no? Y dice, es que me resulta muy extraño que da igual con quien sea, paras a cualquiera. Dice, es que te he visto y me ha resultado curioso que es que paras a cualquiera. Y yo pregunté, digo, pero ¿quieres decir que no especifico con quién paro? Dice, no, es que claro, a veces ves a personas que paran a determinados sectores, ¿no? Pues a estos, o a las señoras mayores, pero es que a ti te da igual. Digo, pero es que si tú sabes que alguien está enfermo, te da igual como sea, ¿verdad? ¿No? Entonces, pues pudimos hablar un poquito. Y es que es eso, que Dios nos dice a toda criatura. Y si alguien alguna vez te dice esto de que no, esto se dio a los apóstoles exclusivamente, tú dile, pues es una lástima que te pierdas la bendición del versículo 20. La promesa de que Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo. Es algo que solamente se lo dio a los apóstoles también, ¿eh? Solamente se lo dijo a ellos.
Si una cosa es verdad, la otra también. No podemos... no, el versículo 20 sí que hizo un punto y aparte, y ahí sí que empieza para los cristianos de la edad moderna. No es cierto. No es cierto. Jesús mismo nos dice, id y haced discípulos. Entonces, otra de las cosas que se dicen, otra de las quejas que se anteponen, ¿no?, es que solamente hay algunas personas que tienen el don de evangelismo. No todas las personas están obligadas a testificar. Entonces, algunas personas que tienen más capacidad, tienen más soltura, pues son los que deben testificar. La primera objeción a esa objeción es que el evangelismo no está registrado en los listados de dones espirituales comunes en las Escrituras. En cambio, el oficio del evangelismo se menciona en Efesios 4:11, que lo miramos la semana pasada. ¿Os acordáis que estuvimos mirando acerca de los pastores, de los pastores y maestros, de los profetas? ¿Os acordáis? La semana pasada lo estuvimos mirando más a profundidad, ¿vale? Pero sí que sale ahí, pero no sale como un don normal y corriente de la Iglesia. Entonces, algunos cuestionan de que si el evangelismo debe verse como un don espiritual distinto, o es algo como una característica del creyente, como por ejemplo el dar o el servir. Tú dices, bueno, yo no doy porque está el hermano dador, que él sí que da alegremente. Yo, como no puedo dar alegremente, pues yo no doy. Él tiene el don de dador. No decimos eso, ¿verdad? ¿A que no? No. Tú quizás te gustaría decirlo, pero no. O el don de ayudar. Hermanos, nosotros tendríamos que ser reconocidos por la comunidad en la que vivimos, por ser personas que estamos saltando a oportunidades de ayudar. El otro día, una señora se le cae el paraguas, iba a decir la umbrella, el paraguas, se le cae el paraguas. Y yo fui, claro, yo estaba en el otro lado de la calle, pues crucé para cogérselo y se me quedó mirando con una cara de... Digo, tome su paraguas, no se lo voy a robar, no se preocupe, bueno, no me gusta tampoco. Pero es dar. Y no decimos, no, en la iglesia hay hermanos que son ayudadores, y yo no tengo que ayudar porque es que no me sale. Es que no me sale. ¿Y verdad que no lo decimos eso? ¿Verdad que no lo tendríamos que decir? Es como cuando pides ayuda y ves que hay gente que físicamente se giran. Esto pasa más en campamento de jóvenes. Vamos, ¿hace falta ayuda para ponerlas? Mira qué interesante eso de ahí, ¿no? Y pasa. Y después tienes otros que vienen. Esos tienen el don de ayuda. No, simplemente están con esa predisposición. Pero esa predisposición es algo que debemos estar alentándolo y generándolo, intentando buscar oportunidades de ayudar y decir, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Y testificar y evangelizar debería ser lo mismo. Entonces, ahora os voy a dar 4 razones bíblicas por las cuales todo cristiano debería evangelizar. Ahora, vosotros ya sabéis que tenéis que evangelizar. Quizás te encuentras que no sabes cómo. ¿Te pasa esto a ti? ¿Cómo digo? ¿Qué digo? ¿Cómo empiezo la conversación?
Haz como hizo Jesús. Llévalo del terreno natural al terreno espiritual. Eso es lo que hizo Jesús en cada una de las interacciones que vemos que Él habla con las personas acerca de Dios. Lo lleva del terreno natural al terreno espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que tú estás en una interacción natural con una persona. Estás en una interacción natural con una persona. Estás en una panadería. ¿De qué vas a hablar? De pan. ¿Sabes lo malo de este pan? ¿Qué le pasa a este pan? Que es que se acaba. Y mañana tendré que comprar más. Pero ¿sabes qué? Hay alguien que dijo que es el pan de vida. Y entonces la persona ya te está mirando con ojos de raro. Eso es estupendo. Porque eso quiere decir que están escuchando lo que están diciendo. Entonces le puedes decir, ¿tienes una Biblia en casa tú? Y lo llevas del terreno natural al terreno espiritual. ¿Qué crees que pasa cuando una persona muere? ¿Tú crees que irás al cielo o al infierno? Yo iré al cielo seguro. ¿Por qué? Porque sí, porque soy súper bueno yo. Entonces, lo importante, especialmente si estáis en un comercio, es respetar que están vendiendo. Eso para mí es esencial, ¿vale? Si estás en un comercio, entra alguien, debes callarte y ponerte a un lado. Dejar que atiendan y entonces puedes volver. Porque esto es algo que los testigos de Jehová, por ejemplo, no hacen. Ellos están allí y bloquean cualquier cosa. Esto es muy importante, ¿vale? Pero lo llevas del terreno natural al terreno espiritual. E intentas buscar esas oportunidades en tu día a día. No sé si quizás te sientas al lado del sofá, en el autobús, te sientas, ojalá hubieran sofás en el autobús, ¿no? Pero te sientas en el autobús al lado de alguien y le dices, hola, ¿qué tal? Y te miran con cara de raro. ¿Por qué? Porque nadie habla en el autobús. Y tienes ahí 10, 15 minutos que esa persona no se puede escapar. ¿Me explico o no? El metro quizás es un poquito más difícil, ¿vale? Por el ruido y tal, pero aún así, ¿por qué no? Tenemos que buscar esas oportunidades. Tenemos que estar saliendo de nuestro camino para decir, oye, ¿qué puedo hacer yo hoy para esparcir el mensaje que Dios me ha dado? Y eso es lo que tenemos en este primer punto. Mira en Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. También un versículo muy conocido, pero dice, mas recibiréis poder, el versículo 8, Hechos 1:8, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos así en Jerusalén, como en toda la Judea y Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. ¿Y cómo sabemos que esto no es para los apóstoles exclusivamente? ¿Cómo lo sabemos? Va, es fácil, esta es fácil. ¿Cómo? Pues no están solo los apóstoles, pero aparte de eso, América en general, ¿vale? Y porque hasta hoy en día no se ha llegado a absolutamente todo el mundo de todo el mundo. Aún hay gente que no ha oído de Jesús. Pero ¿sabes dónde están? ¿Sabes dónde están? No están en la África tropical. Están en tu calle. Estas personas no han oído de Jesús. No han oído de que su condición Dios les va a juzgar y van a ir al infierno porque han rechazado al Hijo de Dios y no lo saben. Este versículo da una orden del Señor resucitado a todos sus seguidores.
No podemos restringir la promesa del Espíritu Santo de que recibiréis el poder del Espíritu Santo. No podemos decir, no, Dios está diciendo que si no hacemos esto, no recibimos. No. De la misma forma de que nos está diciendo, id y se os dará. No podemos decir, no, yo no voy y quiero lo otro. Dice, mas recibiréis poder. Y lo recibes, el poder de poder hablar con alguien y de decirle, oye, mira, ¿tienes un momento? Bueno, eso mejor no lo decís, porque nadie tiene un momento. ¿Sabes? Un momento, Jaume, un momento. Nadie tiene un momento. Nadie te va a decir, sí, estoy aquí no haciendo nada. Todo el mundo tenemos algo para hacer. Entonces, tenemos que decirlo de otra. No estoy diciendo de engañar, por no entenderme. Pero hay palabras que utilizamos que la gente ya tiene una predisposición para decir que no. ¿Vale? Yo, por ejemplo, si estoy repartiendo un folleto y quiero que alguien lo coja, no le digo, toma. Me va a decir, no. Muchas de las veces. Normalmente, muchas veces digo, ¿te han dado uno de estos ya? Eso quiere decir que el resto de gente tiene y tú no. Ah, no, a mí no me han dado esto. Ah, toma. Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. ¿Te han dado uno de estos ya? Sí, no. Ya está. ¿Vale? Pero el no es más difícil decir que no a esa pregunta. Ah, no, a mí no me lo han dado. Quiero uno. Porque parece que hay más personas que ya lo tienen. Que es verdad. Las personas que han pasado por aquí ya lo tienen. Al escribirle a los creyentes corintios, en 2 de Corintios 5, Pablo dice esto. 2 de Corintios, capítulo 5, dice, versículo 18. Pablo sostiene que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, ¿a quién está hablándole aquí? A los creyentes, ¿no? Nos ha dado este ministerio de la reconciliación, somos reconciliados con Dios, Dios nos salva y por lo tanto tenemos esta relación ahora preciosa con Dios. ¿No? ¿Sí o no? Sí, los creyentes. Si tú eres creyente, estás aquí, ¿vale? Seguimos. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién se lo ha encargado? A nosotros, ¿vale? No a un grupo de élite evangelistas, No, dice a nosotros. ¿Qué dice? La palabra de reconciliación. ¿Qué quiere decir eso? Pues la palabra, el poder expresar que hay una reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pablo está diciendo, tú eres un embajador. Tú eres un embajador. Un embajador no habla en nombre suyo, habla en nombre de su país. Y Pablo te está diciendo aquí, a través del Espíritu Santo, está diciendo, tú eres alguien que debe hablar de la reconciliación con Dios. Otros versículos que reflejan este ministerio de testimonio también los encontramos en Mateo, en Primera de Pedro, en Filipenses, Colosenses, Primera de Pedro. O sea, está el Nuevo Testamento repleto de referencias de que los creyentes debemos estar dando la cara física de este ministerio de reconciliación. La segunda cosa es que el ejemplo que tenemos de los creyentes primitivos de la Iglesia es uno de que salían y predicaban. El ejemplo que tenemos de esta iglesia primitiva en Hechos 8, versículo 1,
Y os lo leo rápidamente. Hechos, capítulo 8 y versículo 1 dice que Saulo consentía con ellos en su muerte y fue hecha en aquel tiempo una grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos los discípulos fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria, menos los apóstoles, ¿vale? Entonces, ¿quién se quedó en Jerusalén? Pregunta fácil porque lo acabamos de leer. ¿Quién se quedó en Jerusalén? Empieza por A y acaba en apóstoles. Apóstoles, muy bien. Los apóstoles se quedaron ¿dónde? En Jerusalén. ¿Quién fue dispersado? Empieza por D. ¿Sí? Los discípulos. Entonces, vamos a utilizar esta palabra, la élite, los apóstoles, los predicadores, los que tenían la doctrina, los evangelistas, se quedaron en Jerusalén. Y el resto fueron esparcidos. Y por lo tanto, poco a poco la llama del evangelio fue menguando y se apagó. No. ¿Sabéis por qué lo sabemos? Porque tenemos el versículo 4. Míralo. Aquellos, pues, que fueron dispersados, andaban por todas partes buscando buenos trabajos para poder dar a la iglesia que pudiera tener un buen evangelista. No, ¿qué dice? Andaban por todas partes, ¿haciendo qué? Predicando la palabra. Predicando la palabra. Y vemos que Pablo andaba por todas partes predicando la palabra. Y vemos que Apolos, en el libro de Hechos, llega a la sinagoga y ¿qué hace? Predica la palabra, pero hay dos personas que están ahí que saben la palabra un poco más extensamente, Aquila y Priscila, que cuando acaba dice, Apolos, muy bien, te faltan 2 puntos al mensaje, por eso. Ven, un segundito, que vamos a acabar de completar lo que tienes que decir. Y se lo explican a Apolos. Y esto después vemos a Apolos después en otras partes. ¿Y qué están haciendo? Están yendo por todas partes a predicar. Están diciendo, ¿qué pasa? ¿Que aquí puedo predicar y aquí no? No, aquí sí y aquí también. El destacado historiador Kenneth Scott Latourette hace esta observación sobre la difusión del Evangelio. Dice, los principales agentes de la expansión del cristianismo parecen no haber sido aquellos que lo hicieron una profesión o una parte importante de su ocupación, sino hombres y mujeres que se ganaban la vida de una manera puramente secular y hablaban de su fe a aquellos quienes conocían. ¿Eso te suena a ti algo? ¿A ti y a mí? Estamos metidos en el meollo de lunes a viernes, algunos de lunes a sábado, y tenemos la oportunidad de dar, y de dar, y de dar. Tercero, Lucas 12. Lucas 12. Versículo 48. Lucas 12, 48. Esto es después de la parábola del mayordomo, del siervo fiel, y dice en el versículo 48, mas el que no supo e hizo cosas dignas de azotes será castigado con pocos azotes, porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho le será exigido, y a quien se le ha encomendado mucho, más será demandado. No se nos ha dado más don que el Evangelio para poder hablar acerca del Evangelio. No estamos puestos aquí para que las personas tengan una vida mejor. Y eso nos tenemos que acordar. Porque hay personas que vamos a intentar que tengan una vida mejor. Pero ese no es el propósito de Cristo, de darles una vida mejor. No es para que tengan más dinero. No es para que estén más cómodos.
Y efectivamente, tendremos algo que se llama el gozo del Señor, pero eso no es que tenemos alegría. De hecho, yo estoy ahora empezando a cuestionar seriamente el decirle a un no creyente, sonríe, Jesús te ama. ¿Has pensado? Un no creyente no tiene mucha razón ahora mismo para sonreír. El creyente sí. El que ha puesto su vida en confianza de Cristo quien murió, debe alentarse con saber de que está protegido y amado en el amado. Pero un no creyente ahora mismo tiene los números de tener cautela y cuidado. Y no debemos predicar un evangelio de, tranquilo, Jesús te ama. No, Jesús te ama, pero ese mismo Jesús murió por ti. Y Él quiere que tú le reconozcas como su Salvador. Pero finalmente, y con esto voy a hacerlo muy breve, pero en Efesios 4 tenemos la obra del ministerio. ¿Os acordáis que después de toda esa lista de pastores y maestros y evangelistas y profetas y apóstoles y todo esto, Pablo dice que el propósito de tener ese liderazgo que enseña es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y yo creo que el evangelismo forma parte de esa obra del evangelio, de esa obra del ministerio, perdón. Y Efesios 4 me plantea a mí un desafío como pastor. Estoy entrenándoos a vosotros para practicar y hacer vuestro el evangelismo personal. ¿Estoy sentando un precedente para vosotros en mi propio evangelismo personal? Algunas personas huyen de la idea del evangelismo porque asumen que significa que tienes que ser una persona intolerante, una persona audaz, una persona a veces incluso un poco despiadada, ¿no? Pero no es así. Debemos fijarnos en qué es lo que hizo Jesús y cómo llegó Jesús a las personas de su alrededor y les dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Veis? Las palabras de Jesús no son cortantes a los que le buscan, a los que tienen necesidad de Él. ¿Cuándo utiliza Jesús palabras cortantes? Con los que se pensaban que eran demasiado buenos para hablar con Él. Cuando está hablando con esos fariseos. Así que os animo a que esta semana, cojáis y empecéis. Todo es empezar. Y que no perdamos de vista lo que nos dice en Romanos capítulo 1 y el versículo de 16. Porque es el poder de Dios para la salvación a todos los que creen. Primeramente para el judío y también para el griego. ¿Eso qué es? ¿Qué es el poder de Dios? Es el Evangelio. No son tus palabras. No es cómo de bien lo haces. No es cómo de bien lo presentas. Ni cómo de bien vestido vayas. Ni nada de eso. Es el Evangelio. Son las palabras de Dios que se meten dentro del alma y tú no tienes absolutamente nada que hacer. Pero como agente, tú debes estar dispuesto de estar allí para dar, para dar, para dar, para dar, para dar, para hablar. En ese momento oportuno decir, oye, ¿esto qué en tu vida? ¿Te has dado cuenta de esto? ¿Has pensado acerca de esto? Tantas oportunidades se nos pasan porque estamos pensando en otras cosas. ¿Verdad? Estamos ofuscados y pensamos que aquello es más importante.
Quizás te ayuda esto. Imagínate, y con esto acabo ya, imagínate que de alguna forma, y no quiero que toméis esto de forma de falta de respeto ni nada, ¿vale? Pero de alguna forma te toca y te acompaña Jesús físicamente durante tu día. ¿Vale? Te lo estás imaginando, ¿no? Y es como si fuera un amigo de otro lugar y va contigo. ¿Estás pensando o no? ¿Vale? Y llegas al bar donde siempre te tomas ese café con leche. Y llega tu amigo, el camarero, que hablas con él todos los días y tal. ¿Y qué haces? Tienes que presentarle. Tienes que decir, pues mira, es mi amigo y quiero que lo conozcas. Y le hablas encarecidamente acerca de quién es Jesús. ¿Por qué? Porque tu amor hacia Jesús es lo que haría. Porque no dirías, no lo dejarías ahí sin presentarle, ¿verdad? No lo harías con un amigo que te visita, con un familiar. Mira, es mi madre, tal, viene de... ¿No lo harías? Pues quizás esto nos ayude a decir, debo hablar acerca de aquel que murió y se entregó por mí. Porque hay personas que un día, que están en mi vida ahora mismo, no estarán. Y será demasiado tarde. Así que aprovecha las oportunidades que Dios te da. Y que el Señor nos ayude a ser una iglesia que evangeliza.